Yo les prometí a ustedes que yo les iba a compartir unos tips que yo he estado implementando en los pasados años. Eh, Obviamente les voy a reconocer que cuando tú empiezas a leer este libro, hay tantas cosas que te han dicho toda tu vida y al principio es un poquito confrontativo. No sé quiénes se sintieron un poquito confrontados en algunos puntos y uno se siente como que, bueno, pues entonces todo lo que yo pensaba que estaba haciendo bien, lo estoy haciendo mal o lo estuve haciendo mal, o todo lo que me estaban diciendo que hiciera está mal. Y hay muchas cosas que quiero, Dios mío, presentarte hoy, que yo he ido aprendiendo con el transcurso del tiempo. Nunca suelo debatir con personas que hacen prácticas como las que él mencionó. De hecho, si no me preguntan la opinión ni la doy, porque cada persona tiene su propio criterio. Pero en mi caso, yo que vengo de pedir ayudas federales, que no tenía cuentas de ahorro, que sí me llegué a endeudar para resolver crisis. Hay muchas cosas que entendí que tuve que sanar y restaurar mi mente para que mis finanzas fueran también, yo tuviera la finanza sin haber, y quiero aclarar una cosa, todo esto lo aprendí antes de tener el trabajo que tengo actualmente. O sea, no, la gente piensa, como Michelle la hizo en este negocio donde ella está, ella inmediatamente cambió su manera de pensar con relación al dinero. No, yo vine a tener una mentalidad correcta con relación al dinero cuando yo estaba en mi apartamento de 2 cuartos, cuando mi esposo trabajaba como supervisor de mantenimiento, cuando yo tenía que buscar ayudas del gobierno y tenía que buscarme trabajos extra para poder sufragar. Ahí es que yo tomé este libro y empecé a estudiarlo y empecé a leerlo. Y hay muchas cosas que yo implementé y se los quiero compartir hoy, que me ayudaron a mí a saldar muchas deudas y a ahorrar. Ese es el punto que aquí quería hablar. Ahorrar también fue algo que construí un hábito de ahorrar dinero. Entonces, este, algo que anoté aquí con relación a lo que es el tema del efectivo y el tema de las tarjetas de crédito. Yo tenía que sanar mi mentalidad de mi pasado. Me crié en un hogar donde siempre se usaron tarjetas de crédito. ¿Quiénes aquí se identifican conmigo? Yo me crié literalmente con la idea de que las tarjetas de crédito eran un resuelve excelente, ¿ok? Pero nadie te enseña. Cuando tuve mi primera tarjeta de crédito, yo tenía apenas 18 años de edad y nadie te enseña correctamente. Yo pienso que antes de tú entregarle a un joven una tarjeta de crédito, es bien importante enseñarles a ese joven el, qué implica tener una tarjeta de crédito. Realmente el dinero no es tuyo, realmente tú estás pidiendo un dinero prestado. Así que yo implementé una técnica que a mí me vino muy bien a no repetir los errores del pasado. Yo creo que haber visto a mi papá sufrir un derrame cerebral a causa del estrés, mi papá era un hombre súper saludable, era un hombre que era naturópata, estaba completamente enfocado en el cuidado de la salud y me resultó bien, bien fuerte para mí ver que sufrió un derrame cerebral porque todo lo resolvía endeudándose, porque era la única manera que él pensaba que podía sobresalir, no tenía ahorros. Mi papá salió de una quiebra después que se enfermó y luego de ahí trató con préstamos y deudas levantar el negocio que tenía y, y luego obviamente hubo un huracán, lo perdimos todo y se siguieron acumulando las deudas. O sea, él no se pudo preparar ante las crisis. Él siempre vivió con lo necesario. No lo culpo porque él simplemente hizo lo que le enseñaron. ¿Me entiendes? Acuérdate que esto es conducta aprendida. Él resolvía con lo que le enseñaron que uno debía resolver. Él buscaba préstamos, usaba las tarjetas de crédito y trataba de resolver. Y era un alma muy noble, era una persona que siempre quería ayudar a todo el mundo, nunca nos negó nada, con total de complacer a las personas que tenía alrededor de él. Él no le molestaba darle sin tener, ¿sabe? Y era una persona que era muy noble. Pero
hasta qué punto todo eso lo llevó, ¿verdad?, a una consecuencia. Entonces yo creo que yo quedé bien marcada con eso. Cuando mi papá le dio el derrame, quedé bien marcada, bien marcada. Me costó 2 años claro, lo perdimos todo. Sé lo que es dormir en un matre de aire, comprar tres jeans y 2 pares de tenis y con eso vestir, literalmente, y hasta entender lo valioso que es administrar el dinero de la manera correcta. Así que cuando empecé mi noviazgo, con mi esposo, él no tenía nada de experiencia con administración de dinero, pero nada, absolutamente nada. Y yo me recuerdo que él trabajaba, yo trabajaba y ya estábamos empezando a administrar el dinero juntos porque queríamos ahorrar para nuestra boda. Pero nos dábamos cuenta que obviamente él era en ese momento el que más generaba. Yo no estaba ganando como él estaba ganando en aquel tiempo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el dinero no se estaba administrando correctamente. Y en una ocasión pues fui al banco a resolver un tema de sobregiro, lo logré resolver. Y él me dijo ese día, ¿sabes qué, Michelle? Maneja tú la finanza. Cuando él me dijo eso, por un lado me sentí, wow, él confía en mí, pero por otro lado puso un peso bien fuerte, porque yo decía, Dios mío, si yo le fallo, yo voy a quedar mal. Y desde ese entonces empecé a utilizar una técnica que se las voy a enseñar hoy. Así que les voy a enseñar esta técnica, aunque voy a repasar todo lo que él dijo en el libro. Yo empecé en aquel tiempo, lo voy a decir en aquel tiempo cómo lo hice y luego lo fui mejorando, ¿ok? Porque uno va como que madurando, ¿no? Yo compré unos sobres, compré un paquetito de sobres, ¿ok? Y en aquel momento yo anoté las cosas que eran emergencia. Por ejemplo, nosotros no teníamos más que ahorrar, pagar los celulares. O sea, yo noté nuestros gastos, la comida, la gasolina. Yo puse, cuando pongo carro, en aquel momento nosotros no teníamos deuda de carro, porque yo cuando me mudé compré mi carro cash aquí. Pero cuando yo tenía un sobre que decía carro, era porque si el carro había que cambiarle el aceite, había un daño con el carro, yo necesitaba tener el dinero ahí, ¿ok? Y yo utilicé la técnica de los sobres. Entonces, había un sobre que yo había puesto regalos. Y tú dices, regalo. Bueno, ahí yo metía 5 pesitos, $10, guardaba en ese sobre, porque en ese sobre era que si me invitaban a algún cumpleaños o alguna actividad, pues yo tenía ahí un dinerito para un budget, un presupuesto para sacar para los regalos. Y así fue que yo empecé a administrar. Y tú dirás, Dios mío, qué manera tan básica y tan elemental. Sin aquel tiempo, estamos hablando hace más de 20 años atrás, yo empecé a implementar la técnica de los sobres. Empecé a poner todo en sobre. Cuando yo me caso, continúo con la técnica de los sobres y comienzo a sentarme en la mesa y empiezo a pensar, ok, esta es la renta de nosotros. O sea, el sobre de la renta, digo yo. El sobre de la gasolina, el sobre de la compra, el sobre, todo era por sobre, ta, 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 y todo lo tenía en un archivo administradamente correctamente. Obviamente, yo uso esta técnica, es maravillosa. Sí, es bien maravillosa. Entonces, cuando ya empecé a manejar la temática de que, por ejemplo, entraba, que si el depósito de los $1,500 que nos pagaban entraba al banco, ahí mismo yo empecé a utilizar la técnica de desglose. Yo en una libreta decía, ok, acaba hoy de entrar los $1,500 en este ciclo, porque era bisemanal, en este ciclo. Pues aquí yo ponía la lista. Siempre hacía presupuestos bien altos. Por ejemplo, si de luz usualmente pagábamos de 70 a 80 en aquel tiempo, en un apartamentito de un cuarto, ahora es un montón. Pero en aquel tiempo, pues entonces yo ponía más, como 100. Si de gasolina, usualmente yo hacía cálculos y gastábamos como 100 bisemanal, pues yo ponía 150. Si, por ejemplo, de compra, entre nosotros dos se iban a un aproximado de 100 o 70 más o menos a la semana, pues yo ponía más. Entonces empezaba a hacer la técnica de desglose. Pa, pa, pa.
y todos los estimados siempre eran más altos, ¿ok? Un poquito más alto. Nunca hacía un estimado exacto, porque uno nunca sabía lo que iba a pasar. Y siempre empezaba a poner ahorros. Así sea, yo ponía que me sacaran $20 de la cuenta, $20 de cada transacción, 25, me acuerdo que empecé con 25 de cada transacción. Y tenía un fondo de emergencia, eso les quería hablar. Así sean de cada cheque que tú determines que son 50 o son 20, lo que tú vayas a determinar, se supone que tú tengas un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, aunque tú no lo creas, es bien importante, porque las emergencias no te avisan, simplemente suceden. Entonces, yo no quiero que tú vayas a tener ese dinero ahí creyendo que lo puedes utilizar y te vas a un McDonald's, te compras un cafecito en Starbucks, te vas y te compras, ay, que si la nena se antojó de un helado, déjame comprárselo, y empiezas a hacer unos gastos bien pequeños, pero se convierten en una bola grande. ¿Me siguen? En cambio, si ese dinero lo retiras desde que, o sea, te entra el dinero, inmediatamente lo sacas, no lo ves, ese es tu fondo de emergencia. Cuando te ves en una situación donde tienes que disponer de ese dinero, no estás corriendo a pedirle a un familiar, no estás corriendo a pedirle dinero a alguien, porque ya ese dinero está ahí, ¿ok? Así que yo implementé lo del fondo de emergencia, yo implementé lo de... Entonces tú me quieres decir a mí que tengo que tener ahorros y fondo de emergencia. Sí, las dos. Ahorro y fondo de emergencia. Así sean de cada cheque 20 aquí, 20 acá. Michelle, yo puedo subirle a 30 y 30, pues 30 y 30. Te vas a sentir también el poder empezar a ahorrar, ¿ok? Y hacer presupuestos más altos, ¿ok? En cuanto a las tarjetas de crédito, les voy a decir rapidito con ese tema. Yo pienso que para tú tener una tarjeta de crédito hay muchas cosas que tú tienes que estar sano mentalmente. Y tú dirás, ¿de qué ella está hablando? Me voy a explicar. Si para ti es bien importante cumplir con una aprobación social, no tengas tarjetas de crédito. Si tú quieres ser aceptado por la gente, si tú eres una persona que te gusta las marcas, que te gusta competir, que, ay, esta niña se compró esta cartera de marca, ay, yo también quiero una. No tengas tarjetas de crédito, ¿ok? Algo que él dice es que muchas personas compran lo que no necesitan con dinero que no tienen para complacer a las personas que tú no les importa. Es la realidad, ¿ok? So, si a ti no te importa cómo la gente viva o lo que la gente haga, si tú vas a utilizar, por lo menos en mi caso, cuando yo, gracias a Dios que cuando yo tuve mis tarjetas de crédito, la única deuda que yo logré acumular fueron $7,000 y fue porque para ese tiempo yo no tenía campo de ahorro de emergencia, yo no tenía campo de ahorro de ninguna naturaleza. Yo vivía con lo mínimo, con el paso. Y cuando yo me acuerdo que cuando yo tenía esa deuda, la acumulé no de lujos, yo la acumulé haciendo compras, pagando gasolina, resolviendo porque yo no le quería pedir dinero a nadie. O sea, yo me rehusé a pedirle dinero a nadie. Pero en aquel tiempo yo no sabía monetizar mis talentos, yo no sabía que yo podía generar otras fuentes de ingresos, o sea, mi mente no estaba clara en eso. Michelle, ¿cómo entonces saldo una deuda sin tener que pedirle dinero a nadie y aprender de la lección que aprendí? Fácil, te tengo aquí una técnica que utilizamos mi esposo y yo. Yo me senté y me puse a calcular cuántos meses yo necesitaba para saldar la suma de $7,000. ¿Me entiendes? O de 2,000 o $3,000, porque me recuerdo que una vez compramos un juego de cuarto y también teníamos esa deuda. Yo me senté y la calculé, ok, en cuántos pagos y cuánta cantidad le tengo que dar a esa deuda y cuánto yo necesito. Cuando ya yo hice ese cálculo, yo hablé con mi esposo y yo me di el tiempo que teníamos libre y yo le dije, bueno, hay dos opciones, o tú vas a trabajar un segundo trabajo o yo me voy a trabajar un segundo trabajo. En ese caso, él quiso hacerlo. Él me dijo, no, 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 yo lo hago. Y yo le dije, necesitamos, mi amor, con lo que te van a pagar un salario mínimo, necesitamos un plazo de tanto semanas o tanto 1 o 2 meses para saldar esa deuda. Depende de la deuda, ¿me entiendes? Y siempre alguien se va a tener que sacrificar aquí. En este caso, él se quiso sacrificar. Hay muchas personas que no entienden el trabajo de ahora, que mi esposo está retirado conmigo. Y hay personas que dicen, no, porque Michelle yo creo que es la que hace más. No, 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 no. Créeme, detrás de una gran mujer hay un gran hombre.
O sea, y yo siempre digo que no hay nada más lindo que tener un esposo que te apoye en todo. Ahora mismo, si surgiera una crisis, yo no dudo que ese hombre saldría a correr a resolver, como siempre lo hizo. Él nunca se negó, él siempre estuvo dispuesto, él sacrificó su salud emocional, él estuvo dispuesto a trabajar, pero trabajar en trabajos tenaz. Y lo digo y me dan ganas de llorar porque yo fui testigo de eso, de que no tenerlo cerca de mí y verlo llegar cansadísimo y nunca verlo renegando. Tú sabes, entonces fueron tantos años de entrega y sacrificio que yo lo honro por eso, ¿me entiendes? Para que hoy pudiéramos estar donde estamos. Entonces, sí, a veces hay que tomar decisiones que aunque uno dice, DH, dos trabajos, ah, piensa que es por un tiempo corto, es para tú salir de esa deuda. Michelle, tengo una meta de por lo menos $10,000 saldar. Tranquila, vamos a buscar un trabajo que pueda compensar eso. Vamos a hacer el tiempo libre. Vamos a crear un schedule para que tú puedas saldar esa deuda. Busca una lista. Otra cosa que yo hice es una lista de todo lo que yo podía vender que era de buen valor. Tercera opción, busqué familiares y amigos que me donaran un montón de cosas. Hice una venta de garaje y vendí también que todo lo que tú no quieras, lo que tú creas que no sirve, tú dámelo porque yo le saco el provecho y lo vendemos. So, hay muchas alternativas para tú poder salir de una deuda que tanto te oprime. Otra cosa es no construir deuda sobre deuda. Deuda no resuelve deuda, ¿ok? Si haces Michelle, pero tengo una deuda, con todo y eso debo ahorrar. Sí, tienes una deuda, con todo y eso debes sacar aunque sea algo, un 10%, un 20%, para tú poder sufragar, o sea, tener una fuente de emergencia. No tengas tarjetas de crédito si no tienes la siguiente conciencia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo tengo tarjeta de crédito, la uso, pero yo no uso el dinero que no tengo. Uf, esto anótalo por ahí. Si tú vas a tener una tarjeta de crédito, tienes que usar el dinero que tienes. No puedes usar el dinero que no tienes. Ay, esto me gustó, se pasa un poquitito, pero yo lo pago con la próxima quincena. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú te sentaste y hiciste cálculos si realmente te sobra dinero en la próxima quincena o en la próxima, en el próximo cheque? No, no me senté. Ah, pues no lo hagas. Espera. Siéntate primero. Pon todos los gastos, organiza todas las prioridades primero y luego tú determinas el sobrante y a ver si puedes sufragar ese dinero adicional que estás tomando prestado, porque no es tuyo. Todo lo que tú usas con una tarjeta de crédito no te pertenece, no es tuyo. ¿Ok? Ahora bien, si yo voy a meter en la tarjeta de crédito $200 para hacer compra, un ejemplo, porque no quiero usar la de débito, es porque ya yo chequeé y en mi tarjeta de débito yo tengo esos $200 para cuando yo llegue a casa transferirlo. Yo nunca, nunca me he atrasado más de 10 o lo máximo que yo me he atrasado son 15 días para hacer un pago de la tarjeta de débito a crédito. Lo más que yo me he tardado. Casi siempre pago cada 2 días, cada 3 días, cada 5 días las transacciones. Mis tarjetas de crédito están completamente en cero. La deuda más alta que tengo en una tarjeta de crédito en este momento son $27. Pero es porque entendí este principio. ¿Ok? Michelle, ¿tú debes carro? No debo carro. Mis dos carros están saldos. Michelle, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando recibiste el bono de título de tu negocio y cuando recibiste tu primer cheque de $11,000? ¿Tú sabes qué yo hice cuando yo recibí mi cheque de $11,000? Darle un buen pago a mi carro para deberle menos. Michelle, ¿qué hiciste cuando recibiste uno de tus comisiones más altas que fueron $22,000? Compré mi casa por primera vez porque ese fue mi sueño y saldé mi carro porque ya yo tenía un fondo ahorrado. Saldé mi carro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí es posible si te disciplinas. Él dice algo que lo repite mucho, a veces hay que vivir como nadie para después vivir como nadie. Y tú aquí no tienes que competir con nadie. Sana tu mente. Tú no tienes que agradar a las personas. Tú no tienes que tener lo que otras personas tienen, lo que otras personas deciden tener. Algo bien importante cuando yo estoy caminando alrededor de donde yo vivo, a esta zona, hay unas casotas que yo digo, Jesús,
Padre, Dios mío, qué casa tan bella, que Señor se la deje disfrutar, porque yo siempre digo eso, Señor Padre, dale salud para que esta gente disfrute esa casa tan bella. Y doy vueltas en bicicleta y camino por el neighbor y me encanta ver las casas gigantescas que hay aquí. Esto es un museo de casas. Y algo que yo he notado es que en los garajes de las casas hay marcas como Toyota, marcas como Honda. Tú no ves ahí, yo no he visto en todas las casas que yo he ido alrededor, yo no he visto marcas de carro, me imagino que las habrán, pero no sé si me doy a entender. La idea que nosotros tenemos en la mente es que la gente que tiene plata tienen que tener carros lujosos y no siempre es así. Algo que me pasó cuando yo todavía vivía en el apartamento, yo tenía cuentas de ahorro, yo vivía con lo necesario, yo tenía cero deuda y yo me relacioné con un círculo de personas que tenían casotas grandes, carros de marca, carteras de marca. Y yo me sentí tan chiquitita. Y yo estoy con una amiga mía y yo le digo, ay, wow, DH, yo aquí soy la pobretona, esta gente aquí tiene un montón de plata, ¿verdad? Y tú sabes lo que ella me dijo. Me dijo, ¿tú quieres que te diga un secreto? Y yo vengo y le digo, ¿qué? Tú eres más rica que todos ellos. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Y ella me dice, Michelle, toda esa gente están endeudados. Tienen deudas hasta por las narices. Y tú tienes cero deuda. Todo lo que tú tienes es pago. Así que ¿quién tiene más dinero? ¿Aquel que debe, que aparenta que tiene? ¿O aquel que no debe nada, que todo lo que tiene le pertenece? Y yo me fui con ese pensamiento a mi casa. Y yo dije, wow, es verdad. ¿Cuántas veces tú te ves rodeado de personas y tú te minorizas y tú crees que tú eres menos porque no tienes? Pero a la larga, caras vemos y corazones no sabemos. Así que llévate aquí hoy, esta mañana, ¿verdad? Llévatelo aquí. Sana tu mente. No tienes que competir con nadie. El dinero no es lo que te da valor, el dinero es un instrumento que si tú lo sabes utilizar y lo sabes administrar, sí puedes resolver bastante en la vida, pero no es lo más importante. Si vas a usar tarjetas de crédito, hazlo con dinero que tienes, no con dinero que no tienes. Y si vas a tomar prestado, hazlo con dinero que estás 100% seguro que vas a recibir. ¿Ok? Y cuando llegue ese dinero, sé responsable y paga lo que debes, ¿ok? Pues la Biblia lo dice, que aquel que debe, lo que no es suyo tiene que pagar. Si vas a comprar un carro, yo en lo personal, cuando él habla de arrendar carro, en lo personal, los lease, es cuando tú quieres siempre, cada 3 años, tener un carro nuevo. ¿Por qué cada 3 años yo quiero tener un carro nuevo? Mi Letsu es prácticamente salda completamente. Y ese fue siempre el carro que yo quise. Y la gente me dijo, cuando yo comencé a cobrar buen dinero, me dijeron, ¿y por qué no te compraste un Lamborghini? ¿Por qué no te compraste un Ferrari? ¿Por qué no te compraste un Maserati? ¿Por qué no te compraste estos otros carros? ¿Por qué un Lexus que solo usa la gente mayor? Hubo gente que me dijo eso, nena, pero ¿por qué tú te compraste ese carro? Y yo vengo y le digo, mira, en el Consumer Reports es uno de los carros mejores. Es uno de los carros que no pierde el valor, que cuando ya una vez tú lo saldas, es un carro que se mantiene su valor. Desde que yo lo compré en el 2021, que lo salda, gracias a Dios lo tengo saldo, hasta el sol de hoy, ese carro nunca ha estado en el taller por averías, simplemente por mantenimiento. O sea, y yo no lo debo. O sea, yo quiero meterme en un carro por llenarle los ojos a la persona que cuando lo vaya a tener que arreglar sufra porque me sale más caro arreglar el carro que lo que vale el carro. ¿Ok? No, en la vida hay que tomar decisiones no por la gente, sino por mi conveniencia, por lo que me conviene a mí. A mí no me interesa lo que la gente piense. A mí un carro de lujo no me hace gran persona. Una casa o riqueza no me hace lo grande que soy. Y les voy a ser bien sincera. Antes pensaba que necesitaba una cartera de marca. Estoy en una etapa de mi vida que aunque tenga la plata, digo, yo no necesito eso. Es más, yo he vendido y he regalado, he salido de muchas cosas que yo me he dado cuenta que ni siquiera las necesito. A la última cartera ni se le ve la marca y la amo, me encanta.
Por claro, no voy a deshacerme de lo que ya tengo, pero aprendí tanto en la vida. Usted no necesita impresionar a nadie, ¿ok? Así que no uses tarjetas de crédito para gastar más de lo que tienes. Sana tu mente, tú no tienes que llenarle la expectativa a alguien. Haga y administre lo que le dije, utilice eh, la estrategia del desglose del dinero, haga presupuestos siempre cada vez que cobre. Y en este momento que tu prioridad sea siempre, siempre saldar deudas. Michelle, tengo 3 deudas en tarjetas de crédito. ¿Consolido las deudas? No. ¿Me voy a la quiebra? No. ¿Qué tú me recomiendas hacer? Y les voy a dar una técnica súper simple. Vas a hacer el presupuesto que te dije, vas a poner todas las cosas que son prioridad, vas a empezar a retirar, escúchame bien, todo lo que no es prioridad. Membresías de aplicaciones, membresías de Netflix, membresías de cosas que no son prioridad, salidas a comer afuera. Vas a guardar recibo de todo. Yo guardo recibo de todo en un sobre y vas a hacer cálculos de cuánto tú gastaste los pasadas 3 semanas o el pasado mes. Y te vas a espantar todos los gastos pequeños que tú has hecho que son innecesarios. Te vas a espantar, vas a empezar a llorar y vas a decir, yo no puedo creer que yo he gastado esta cantidad de dinero los pasados 3 semanas o el pasado mes en estupideces que yo no necesitaba. Ese dinero yo lo pude haber puesto en mi tarjeta de crédito para saldarla. Ahora bien, quita todas las membresías que no necesites, evita gastos innecesarios, ponte una meta de saldo y empieza por la tarjeta más pequeña. Si tienes una tarjeta de 10,000, otra de 5,000, otra de 2,000, que tu meta sea seguir pagando lo mínimo de la otra y darle cantidades más altas a las deudas más pequeñas primero. Después que tú saldes la deuda más pequeña, comienzas entonces a ponerle ese mismo dinero que le estabas poniendo encima del dinero que ya estabas poniendo en las otras tarjetas, lo unes y empiezas a pagar la segunda tarjeta. ¿Ok? Luego que saldes la segunda tarjeta, entonces empiezas con la tercera. Michelle, si me cae un dinero extra que yo no esperaba, vamos a suponer que me caiga un bono de $100, ¿ok? Haz el desglose de meterle a la emergencia una cantidad, meterle a ahorro una cantidad y el resto no lo viste, no llegó para la deuda. ¿Ok? ¿Sabes? 10% acá o 15% acá, dependiendo de lo que te llegó extra, y metes en la cuenta de emergencia, la cuenta de ahorro, y el resto, mira, ni lo toques, no te vayas para las tiendas a comprar nada de ese dinero, es para saldar su deuda. ¿Ok? Y después yo les doy más tips de finanza, pero así es, disciplinándome, así fue que yo logré saldar las deudas que yo tenía antes de tener el trabajo que tengo hoy en día. O sea, Dios trabajó con mi mente, trabajo con mi corazón, trabajo con muchas áreas de mi vida antes de confiarme cantidades altas de dinero. ¿Ok? A veces pensamos que cuando yo tenga plata, cuando yo tenga mucho dinero, es que yo voy a administrar correctamente. Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, lo mucho. El que es injusto en lo poco va a ser injusto en lo mucho. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ok? Así que no es el dinero el que te resuelve. Eres tú que tienes que cambiar tu mentalidad con relación al dinero.